Tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a compartir la base que nos permite entender la estructura de la jerarquía de la Iglesia Católico-Cristiana Apostólico-Romana, que va a ser fundamental para entender cómo va a darse la construcción del proceso de la evangelización de los indígenas durante el siglo XVI. Tomamos como punto de partida esta Iglesia Católica Apostólica Romana, como sería su identificación plena, cuya cabeza principal y más representativa va a ser el Papa, al que le toque estar en el trono en el momento, y de ahí va a comenzar a derivar toda una estructura que nosotros comenzamos definiendo como la base del clero secular. El clero secular, cuya cabeza es el Papa, inmediatamente después de él van a venir los otros representantes que le ayudan dentro del proceso de la administración, de la interpretación teológica y por supuesto de la aplicación y expansión a todo el territorio del mundo que ellos tengan bajo su dominio. Los asesores más importantes en este sentido son los cardenales, de donde sale el Papa todavía por elección. Debajo de los cardenales tenemos las figuras de los arzobispos, que van a ser las cabezas de los distintos puntos episcopales, en donde esto pues, es una derivación de las jerarquías que a su vez ellos aprendieron del mundo de los romanos, y esta estructuración inicialmente administrativa, la división por episcopados, que era como lo tenían administrativamente, insisto, en este caso los romanos. La jerarquía católica va a empezar a tomar los modelos porque les va a funcionar muy bien para la repartición de las personas que se van a encargar de la administración del culto como tal. Los arzobispos, que serían los que quedan encima de los obispos que nosotros identificamos. Va a haber un arzobispo representativo, un arzobispo primado, que nominalmente se supone que en la jerarquía es igual que los demás, es un obispo más, pero a este en particular, por eso se le llama arzobispo, se le va a dar la identificación como el jerarca que van a escoger voluntariamente, aunque se supone que en la jerarquía son iguales, para que él sea el que dictamine el camino que se haya de seguir al futuro. Estrictamente hablando, de hecho, en sus orígenes, el papado mismo no era otra cosa más que el reconocimiento de uno más de todos los obispos que existían en el Imperio Romano cuando este comenzó a expandirse, y ellos deciden que va a haber uno al que ellos en particular van a escoger y van a reconocer como su jerarca, pero en la cuestión de la jerarquía como tal, ellos van a quedar exactamente igual. Estrictamente hablando, el Papa no es otro más que el obispo de Roma, pero tomando en consideración lo que representa la ciudad de Roma como la base jerárquica para el desarrollo de toda la cristiandad, a él se le va a dar primacía por encima de todos los demás. Debajo de los obispos tendríamos ya la construcción de una serie de ramales que van a ser propiamente los canónicos, en donde podemos identificar personajes como los arcedeanes, los deanes. Arcedeanes no es otra cosa más que los jefes de los deanes. Los vicarios, que ya están en el proceso de la administración directa hacia la jerarquía que viene hacia abajo, en donde encontramos que la célula fundamental va a ser el cura párroco. El cura párroco que nosotros aquí en México identificamos más claramente es Miguel Hidalgo, por eso se los estoy poniendo aquí directamente. Debajo del cura párroco tendríamos los diáconos, que van a ser semipermanentes, temporales y permanentes, que son los auxiliares fundamentales para la labor del cura párroco. Y ellos van a ser los que van a tener esta línea hasta abajo de lo que nosotros identificamos propiamente como el clero secular. Dentro de la estructura del clero secular aparece una nueva rama, que sería la del clero regular, que van a ser auxiliares muy importantes para la aplicación y el funcionamiento de lo que determina la jerarquía en su parte superior. Este clero regular se va a distinguir porque ellos siguen la regla de una
monja, de un fraile fundador, o sus fundadores toman como modelo de vida el estilo de algún santo y siguiendo sus parámetros, su vestimenta o su modelo de vida, ellos van a construir una serie de normas y de reglas con las cuales se desenvolverán hacia el futuro. Lo que se supone que van a compartir todos van a ser 3 votos fundamentales, que van a ser el de pobreza, el de castidad y obediencia. El clero regular se va a distinguir porque, además de manejar esos votos, ellos pueden agregar otra serie de subvotos que les permitirán llevar un modo de vida especialmente dedicado a ese modelo fundador. Dentro del clero regular, además tenemos 2 divisiones muy importantes, lo que van a ser las órdenes femeninas y las órdenes masculinas. En el caso de las órdenes femeninas, en este caso no pretendo agotar toda la explicación, es solo para que nos demos una idea de cómo va a funcionar durante el proceso de la evangelización en el siglo XVI, particularmente en la Nueva España. En las órdenes femeninas vamos a tener aquellas que son contemplativas, que se dedican primordialmente a la oración y que tienen su voto de encierro además. ¿Cómo van a ser las carmelitas? De las que vendrá el modelo que siguen de Teresa de Jesús cuando ella se dio cuenta que comenzaba a haber cierto tipo de relajamiento y o no se cumplía con aquello para lo cual se supone que ellos hicieron sus votos. Y aparece una derivación de ellas mismas que son las carmelitas descalzas, pero estrictamente hablando ellas serían como las monjas renovadas de la misma línea que siguen siendo las del Monte Carmelo en su vertiente femenina. El otro gran ejemplo que nosotros tenemos es el de las Jerónimas, y la más representativa de las Jerónimas, por supuesto, va a ser Sor Juana Inés de la Cruz. Aunque ya veremos un poco más adelante que va a haber ciertas normas que ella va a romper con base en las reglas que se supone que seguían las propias Jerónimas. De hecho, esta imagen, el retrato clásico que tenemos de Sor Juana, nos muestra a Sor Juana rompiendo una serie de normas y de reglas, lo que se supone que no debía de hacer una monja en esa posición, pero eso ya lo platicaremos más adelante. Las otras que vamos a tener son las clarisas que en este caso son una derivada de la Orden de San Francisco y que quedan bajo el cuidado especial de los mismos. Y estas que van a ser las concepcionistas, ¿no? Lo que distingue particularmente a las concepcionistas es la capa blanca, la capa azul cielo que ellas van a utilizar, que las distingue de las otras. Todas cumplen con una misión muy específica, siguen un modelo de un santo fundador, pero la función en sí es la misma: rezar por aquellos que no lo hacen, cosa que en contexto contemporáneo nos cuesta un poquito de trabajo para poder entender, porque nosotros no vivimos la religión igual que ellos. Podemos decir que somos educados dentro del ámbito del catolicismo cristiano, pero ya no lo vivimos igual que ellos y hay muchas cosas que ya nos cuesta mucho trabajo entender. Dentro de estas fueron las contemplativas. Tenemos las que se dedican a la labor de la caridad, como las Hijas de la Caridad, que van a ser fundadas en el siglo XVII por San Vicente de Paúl y Luisa de Marillac. O tenemos una derivación que van a ser las educativas, como el caso de las Hijas de María, a las que durante mucho tiempo se les identificó como las famosas amigas, en donde ellas básicamente se dedican a enseñar la base de algunas de las primeras letras y lo que en aquella época llamaban labores mujeriles, y ellas estaban bajo el cuidado particular de la Compañía de Jesús. Esto es entonces en el caso de las órdenes femeninas, contemplativas, caritativas y educativas. En el caso de las órdenes masculinas, para el siglo XVI tenemos 2 divisiones que van a ser muy importantes: sin administración de indios y con administración de indios, porque de repente cometemos el error de pensar, como suele decírsenos a veces en las escuelas, que las órdenes religiosas más importantes fueron las de los clásicos que nosotros identificamos, ¿no? Pero hay que entender que no es que haya una orden que sea más importante que la otra, tienen misiones distintas, y esa primera división la tenemos cuando hablamos de que tienen o no administración de indios. Los frailes que no van a tener administración de indios los podemos dividir en 3 para lo que nosotros necesitamos entender, y van a ser, sin administración de indios, los caritativos, como van a ser los filipenses, los hospitalarios, que van a ser los juaninos y los hipólitos, y los contemplativos, como lo serán los carmelitas en su vertiente masculina.
Y con administración de indios, aquí sí tenemos a los que prácticamente todos podemos identificar, como van a ser el caso de los franciscanos, los dominicos, los agustinos y los jesuitas. Los primeros llegando en 1524, los dominicos llegando los primeros de ellos en 1526, pero comienzan a trabajar formalmente a partir de 1528, los agustinos a partir de 1532-1533 y los jesuitas que llegan ya con un nuevo esquema de pensamiento, porque ellos ya van a ser en su funcionamiento formados para combatir a la herejía protestante, y ellos ya tienen una estructura post-tridentina. ¿Qué significa? Que ellos ya tienen una misión mucho más definida después del Concilio de Trento, y hay cosas del Concilio de Trento que no precisamente van a aprobar de cómo fue el proceso de evangelización previo, y ahí los que van a ya no quedar tan bien aceptados van a ser las labores de franciscanos, dominicos y agustinos, pero ya no pueden dar marcha atrás en el reloj y se va a tener que quedar la estructura de la interpretación del canon como a nivel popular en México se terminó dando, y por eso nosotros tenemos una religiosidad popular tan peculiar con respecto al resto del mundo. Los jesuitas ya vienen con otros esquemas, con otras misiones para tratar de mantener el esquema como debe de funcionar, porque su objetivo fundacional fue otro y es más tardío con respecto a franciscanos, dominicos y agustinos. Estas, por lo tanto, y aquí sí reducimos el tamaño del mapa, estas, por lo tanto, serían las divisiones que nosotros tomamos como base y fundamento, aunque no pretende de ninguna manera ser exhaustivo, de lo que van a representar las órdenes religiosas y la jerarquía con la que está compuesta la estructura de la Iglesia Católico-Cristiana Apostólico-Romana para el siglo XVI, y lo que nosotros necesitamos interpretar de esto para saber cómo se dio todo el proceso de la evangelización.